Este miércoles, 18 de junio, se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Cerca de un 80% de las 56 medidas propuestas por la mandataria ya se han cumplido. Sin embargo, quedan varias pendientes, como por ejemplo los proyectos que crean universidades públicas regionales, una FP estatal y también lo que tienen que ver con los temas indígenas. Vamos a ahondar en estos 100 días, el análisis que vamos a hacer respecto a los cumplimientos o no de las metas. Estamos con dos analistas políticos, con Fernando García y el investigador de Libertad y Desarrollo, Jorge Ramírez. Muchas gracias a ambos por estar junto a nosotros. Gracias. Bueno, hablemos un poco de este plazo autoimpuesto por parte del gobierno. Muchos dicen que hubo finalmente ahí un acierto político y comunicacional, pero por otro lado otros comentan que más bien fue un riesgo porque salieron varios flancos de discusión. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha sucedido con estos primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet? Sí, yo creo que se generó algo contraproducente, porque bajo la lógica de esta tendencia que existe en muchos gobiernos, de la lógica de la eficiencia, establecer métricas autoimpuestas, se trató de dar señales de este impulso transformador de manera muy acelerada, y con esto este orden de son 56 medidas en los 100 primeros días. Esto ya resulta llamativo porque esto fue una práctica de gobernanza muy criticada durante la administración Piñera, ¿cierto? De establecer esta suerte de indicadores o la administración de la gestión del gobierno. Finalmente se replica esta práctica, sin embargo, al tenor de este fast track legislativo para sacar muy rápido esta batería de medidas, también se abrieron muchas, digamos, tensiones internas dentro del mundo de la nueva mayoría, y también muchas dudas, muchas objeciones a los procesos en virtud de los cuales se está tratando de impulsar esta reforma. ¿A tu parecer fue más un error? Sí, porque en el fondo esto es una lógica comunicacional. Se va a instalar la idea, cuando se cumplan los 100 días, de que probablemente se cumplió un orden del 80%. Cerca del 90% se calcula que se podría llegar. Claro, pero eso en términos comunicacionales es potente. Sin embargo, también hay tensiones internas que ahora se desnudan, digamos, salen a la luz pública, y esas tensiones yo creo que son una cuestión mucho más de fondo que la nueva mayoría va a tener que administrar, sobre todo de cara a lo que va a ser la segunda parte, digamos, de la reforma, de la discusión de la reforma tributaria ya en el Senado, y también la tramitación legislativa de la reforma educacional. Pero ya tuvimos como una señal en lo que fue este proyecto de reforma a nivel de la educación parvularia, donde surgió esta tensión entre Ignacio Bocar y Fulvio Rossi, la doctrina Rossi, donde lo que hace Ignacio Bocar es precisamente criticar este fast track legislativo, es decir, aprobemos sin los tiempos adecuados para escuchar a todos los actores, etcétera. Entonces eso yo creo que es como esta tensión que hay entre tratar de impulsar una agenda legislativa y de instalación del gobierno de manera eficiente, pero eso también tiene su costo político, porque claramente los tiempos comunicacionales son distintos a los tiempos políticos, ¿ya? Entonces eso como primer punto. Fernando, ¿tu opinión fue un riesgo o fue más bien una medida efectiva este plazo autoimpuesto desde el punto de vista tal vez de la celeridad o de la, podríamos decir, la reacción de que se están haciendo las cosas, muchos dicen? Sí, yo concuerdo en algo, que tiene que ver que estas 56 medidas son simplemente unas medidas que apuntan a algo efectista, comunicacional, ¿no? Porque ya habíamos dicho otra vez, ¿no es cierto?, que estos primeros 100 días en cualquier gobierno son los gobiernos donde hay mayor visibilidad en cualquier gobierno. La gente quiere ver qué es lo que pasó. Es la instalación, vienes con una muy buena votación, queremos saber qué es lo que vas a hacer, ¿no? Por lo tanto, tiene ese efecto para decir, mira, sabes que yo en los 100 primeros días yo ya cumplí con buena parte de esto que yo prometí. Pero si tú vas a la lista, evidentemente hay cosas bastante fáciles de cumplir. ¿Qué sé yo? Echar a andar una comisión, hacer una lista B, incluso ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que apunta totalmente a un efecto efectista, comunicacionalmente muy potente. Pero yo creo que para evaluar estos primeros 100 días, yo creo que no solamente uno puede tomar en los hechos solamente esa variable, debemos tomar otras variables. Yo creo que las otras dos variables apuntan primero a los grandes pilares de transformación que apunta este gobierno, es decir, la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma constitucional. Esa es como una segunda variable, y una tercera que no calza ni en estas chicas, digamos, estas 56 medidas, ni en estos pilares, pero que si no son cosas que, si bien no son de estas dos partes, sí dan una señal política importante de lo que quiere hacer este gobierno. ¿Y qué son? Por ejemplo, la reforma del sistema binominal, que no estaba en ninguna de las dos, y la otra es la ley de aborto. Yo creo que esas dos dan señales de qué es lo que quiere el gobierno. Es decir, tenemos hechos claros.
hay una buena votación importante, hay un cumplimiento de 84% de medidas que fueron prometidas, hay un avance en esta reforma estructural y además hay dos otras cosas. ¿Qué señal se está dando de eso? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Hay una señal, lo dijo el Economist, que están apuntando a tratar de cambiar este país de una manera bastante rápida. Claro. ¿No? Hay una señal transformadora, ¿no? Hay una señal que es totalmente distinto a los otros gobiernos, a los 4 gobiernos de concertación, totalmente distinto al gobierno de Piñera. Acá queremos cambiar las cosas. Esa yo creo que es la señal más importante de las cosas. Ahora, ¿qué tan eficiente es el cambio de esas cosas en estos 4 años? Eso es lo que se plantea, y con un apoyo tan importante que tiene el Parlamento, yo creo que lo que está dando cuenta en estos 100 primeros días, que la parte más débil no está fuera de la nueva mayoría, sino que está dentro. Por lo tanto, lo que debería pasar ahora es que tiene que haber una especie de alineamiento interno en lo que viene en este siguiente año, digamos. Exacto. Bueno, todo eso se habla de este afán como un poco reformista, pero muchos dicen que efectivamente se está oyendo las demandas de la ciudadanía, que estos son los grandes temas de los cuales no se había discutido y que hay una presión social que quiere avanzar en estas materias. ¿No es válido entonces también que el gobierno, aprovechando también la mayoría que tiene en el legislativo, apure o finalmente desde el primer momento, desde antes de asumirlo, pensemos que muchos de estos temas ya estaban dentro del programa de gobierno de Michelle Bachelet, diga, bueno, con esto yo quiero gobernar y le ponga acelerador a estas medidas? No, porque es válido. Los gobiernos definen, digamos, por derecho propio su agenda y los tiempos políticos bajo los cuales se administra esta agenda. Ahora, retomando un punto que me parece interesante, claramente la tensión, yo creo, hoy en día viene desde el fuego amigo. Y eso es algo que yo creo la nueva mayoría no lo tenían, o sea, no esperaban que surgiera tan pronto, porque estamos hablando de son solo 100 días. Porque claramente la cohesión electoral es distinta de la coherencia gubernamental, ¿ya? O sea, en tiempo de elecciones y bajo el liderazgo de Bachelet, un liderazgo muy potente, digamos, que genera mucha empatía en la ciudadanía, la nueva mayoría logró, digamos, bajar estas tensiones programáticas bajo la figura de Bachelet, pero hoy en día ya instalado en el gobierno, cuando tú tienes que levantar temas, tienes que impulsar esta agenda a nivel legislativo, obviamente se develan tensiones, ¿ya? Y yo creo que estas tensiones se generan a nivel, digamos, de las grandes líneas programáticas que quiere establecer el gobierno, también a nivel de la ingeniería de detalle, ¿ya? Por ejemplo, cuando, para citar nuevamente el ejemplo de la ADC, cuando Ignacio Walker cuestiona de si acaso es el énfasis adecuado a la reforma educacional el invertir tanto dinero en infraestructura y no hacerse cargo de los problemas de fondo de la educación pública, está hablando, digamos, de la política pública pura, ya no solo de las grandes ideas matrices de la reforma. Y por lo tanto yo creo que eso es lo que está más en juego. Y retomando tu pregunta, claro, claramente, si tú le preguntas a la ciudadanía respecto a los grandes temas que han estado siempre en la agenda pública y particularmente en el último tiempo, la gente quiere mejor educación, la gente quiere resolver ciertos problemas de nuestro sistema político, quiere mayores niveles de participación, etcétera. Pero las discrepancias surgen cuando tú tienes que hacer una bajada, digamos, práctica en términos de política pública o de herramientas para mejorar esas cuestiones. Entonces, si tú le preguntas a la ciudadanía, ¿usted quiere mejorar la calidad de educación? Obviamente que todos quieren, pero si tú preguntas, ¿usted quiere que el gobierno, mediante una política pública, le ponga traba al sistema de educación mixta o a los colegios particulares subvencionados? Probablemente un ciudadano que viene a su hijo en un colegio particular subvencionado, ahí va a generar ciertos matices, ¿ya? Y eso es lo que hoy en día yo creo que está en juego en el debate público, tanto a nivel de la ciudadanía como lo que se genera dentro de la nueva mayoría. Fernando, volviendo al punto del fuego amigo, de estas discrepancias internas que hay, ¿es válido que exista esta discusión y que haya, por ejemplo, senadores como Ignacio Walker que abiertamente estén en una disputa, sobre todo pensando que quienes defienden, podríamos decir, afán de ir avanzando rápidamente, dicen, bueno, se sabía de antemano que estos eran los temas que íbamos a abordar, se sabían los énfasis, se sabían los acentos, ¿por qué ahora, luego de ya ganada una campaña, empiezan a surgir estas críticas? ¿Es válido? Claro que es válido. Lo que es medio... Es adecuado, ¿no? Quizás no es sano para una democracia o para un sistema político, quizás no es tan sano. ¿Ah? ¿Por qué, digamos? O sea, esto yo creo que tiene que ver con un sistema electoral que está medio... que no realmente no trabaja, no apunta realmente a representar lo que los chilenos realmente pensamos sobre lo que debería ser nuestro gobierno, lo que es nuestra sociedad, ¿no? Creo que como distorsión las situaciones, los partidos políticos y los líderes políticos tienden a hacer alianzas simplemente para alcanzar el poder,
cuando alcanzan el poder en algunos mínimos lineamientos, después cuando empiezan a ejercer el gobierno, empiezan a generar algún tipo de estas diferencias que muchas veces traicionan, si tú quieres, los motivos por los cuales fueron elegidos. ¿Te das cuenta? Si tuviéramos un sistema electoral que es mucho más representativo, más representativo, fuera más proporcional incluso, bueno, podríamos saber qué tanto de los chilenos realmente quieren, qué sé yo, una asamblea constituyente o quieren una reforma más de la Constitución. Pero hoy día no tenemos eso, no podemos saber realmente qué cantidad de chilenos quieren, por ejemplo, una ley del aborto como Dios más, una ley del aborto, digamos, de aborto, no un aborto terapéutico, o quizás la mayoría del país de los chilenos no quieren una ley. Si tuviéramos realmente un sistema electoral que realmente reflejara lo que los chilenos pensamos sobre el bien común, sobre el interés general, claro, podríamos arreglar un poco más el cuento en términos políticos después. Hoy día es muy legítimo, una vez que tomas el poder, bueno, que hayan distintas diferencias de poder, desde el poder, de cómo ejercer ese mandato. Y ahí es donde empiezan este problema, y justamente por eso llega el problema de la tensión interna política, digamos, y cómo resolver este tema. El gran problema acá es evidentemente porque las otras visiones quedan totalmente fuera, los que no están dentro del gobierno, ¿no? Empieza a haber una negociada dentro de los que están dentro del poder y los otros quedan totalmente excluidos. Y ese es el riesgo que se está corriendo. Muchos dicen que se ha descuidado el centro, por ende, algunos plantean también que por esto a la clase media, y por eso la democracia cristiana es clave dentro de lo que tiene que ver con la buena unión o no, o la empatía o sintonía que hay con respecto a lo que está haciendo el gobierno. Sí, el mundo social cristiano representa un elemento importante de la cultura política, digamos, de la exconcertación y hoy en día nueva mayoría. Es un partido que tiene un contingente legislativo relevante. Claro, y sin embargo, digamos igual que hay dos posturas dentro de la democracia cristiana y también se han visto bastante... Sí, pero lo que ha salido en la opinión pública en los últimos días es básicamente la atención y este ejercicio de contención, digamos, que está impulsando Ignacio Walker. Eso es lo que hoy en día ha estado más en la palestra. Pero yo creo que hay un diagnóstico, y esto nadie lo pone en duda, digamos, el diagnóstico a partir del cual surge el proyecto de una mayoría, el diagnóstico que se instala el año 2011, luego de un proceso de movilización social, etcétera. Ahora, ese diagnóstico, ahora el desafío de la nueva mayoría es cómo bajarlo, digamos, a políticas públicas que den cuenta de algunos temas que resultan cruciales para esa discusión. Pero los énfasis, ¿crees tú que fueron los adecuados? Por ejemplo, las medidas en estos primeros 100 días, educación, el tema del transporte, el tema de la salud pública, salvo creo que donde se está más al debe tiene que ver con las comunidades indígenas. Sí, porque hay que hacer el procedimiento de consulta indígena, claro. Pero ¿tienen relación con lo que se está demandando por parte de la ciudadanía? En ese sentido, ¿tú podrías catalogar que se está yendo la línea correcta? Sí, lo que pasa es que son como decía, esto es pura lógica comunicacional, son grandes ideas, digamos, matrices a partir de las cuales se avanza en algunos puntos. Falta mayor definición para... Claro, y los problemas políticos surgen en los detalles. Claramente cuando surge esta tensión, digamos, por parte de la misma nueva mayoría, incluso ayer en una nota de prensa el presidente del Partido Comunista decía que él también plantea ciertas dudas respecto a cómo mediante señales concretas se está fortaleciendo la educación pública, que es la prioridad número 1 hoy en día. Ahí surge la discrepancia, yo creo que... Y eso va a seguir estando presente en el desarrollo de lo que es el resto de la administración gubernamental, independientemente de los 100 días. Por eso te decía, claro, el gobierno puede ganar en términos de una aparición en prensa de que el Ejecutivo logra instalar o logra implementar un número elevado de las 100 primeras medidas, pero por esa aceleración tú descuidas en el fondo las relaciones políticos, incluso institucionales, porque también hay un tema institucional acá. Hay un punto interesante a analizar, y es que, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, la discusión que se generó a nivel de la Cámara de Diputados y el Senado es muy diferente, ¿ya? Los tiempos fueron muy diferentes, el nivel de deliberación también fue diametralmente opuesto, porque en la Cámara de Diputados fue un verdadero fast track, digamos, o sea, tratar de aprobar el proyecto sin ni siquiera que muchos parlamentarios lo leyeran, lo conocieran, en el fondo, y tú tienes que en la Cámara Revisora, en este caso el Senado, tuvo que dar cuenta de ese déficit de deliberación que se generó en la Cámara de Diputados y hacerse cargo de muchos de los vacíos de la reforma.
Y esto es una discusión no menor, una vez que se ha instalado también con mucha fuerza en el debate, al menos en términos de los intelectuales públicos, la idea de avanzar en un sistema unicameral, ¿no? Sí. Yo creo que a mí no me parece una medida correcta, porque precisamente la idea del sistema bicameral es que se generen peso y contrapeso entre las dos instituciones y opere la lógica revisora. Fernando, y también para ir cerrando un poco este punto, me gustaría saber ¿por qué se corrió tanto riesgo de abrir estas críticas o esta discusión interna? Por ejemplo, hemos visto a exministros criticando la reforma tributaria, el mismo propio Sergio Vittar también sale criticando la reforma educacional. ¿Qué pasó ahí, teniendo en cuenta que el conglomerado político tiene años de experiencia en esto, finalmente? Bueno, súper contigo, digamos, o sea, tú tienes, primero que nada, una agenda muy transformadora del país, ¿no? Educacionalmente, tributariamente, apuntando todos estos temas. Yo creo que lo central es la desigualdad, ¿no? Entonces, tú quieres transformar el país. En esa transformación, lo que hace es, evidentemente, alterar cosas que estaban establecidas, donde tú vas necesariamente a pisar callos, ¿no? Entonces, tú tienes que ver qué callos vas a pisar, ¿no? Tú, en política, tú dices, bueno, yo estoy en el gobierno, bueno, voy a pisar normalmente los callos de la oposición. Claro. Pero el gobierno está tan fortalecido con, no sé, con mayoría parlamentaria, con una mayoría abrumadora en términos de ejecutivo, bueno, no debería tener problemas acá. Pero los callos que tú estás pisando en este momento son dentro de tu pueblo, dentro de tu propia coalición. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Evidentemente, tú tienes que haber hecho un trabajo previo de haber tratado de negociar esas situaciones, de tratar de generar algún tipo de consenso, de tal manera de generar una imagen donde ¿Un exceso de confianza tal vez del gobierno? Confianza, yo creo que no, es que yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Hay una práctica política que aquí no se hizo, que tiene que ver con llegar a acuerdos ¿Faltó previos. manejo político, como Yo creo que pudo haber sido mejor ese manejo político. Tiene que haber, o sea, ya, pero el rol de Jimena Rincón, claro, por ejemplo. Yo creo que no solamente Peñalillo, también Jimena Rincón, cómo tú buscas esas alianzas, cómo tú buscas acercar posiciones de tal manera tú avanzar con tu agenda. Lo que pasa es que adentro están todos peleados porque evidentemente las visiones de mundo entre Partido Comunista, entre Democracia Social Cristiano, Socialdemócrata, es muy difícil. ¿Cómo tú llegas a esos acuerdos? Y ahí volvemos a lo que también se discutía mucho de la administración de Sebastián Piñera, que finalmente era estos tecnócratas versus los más políticos, cuando estaba todo este debate interno que muchos dicen que al poner caras más nuevas y la falta de experiencia en ese sentido fue un poco lo que le pudo haber jugado en contra, y siguen los análisis respecto a eso. Para también ir avanzando, ahora que hay algunos énfasis, ¿a ustedes le parecen, volvíamos al tema de las 50 medidas, los adecuados, tienen una cierta sintonía? ¿Ahí qué está al debe o qué creen ustedes que fue, podríamos decir, el check, ya hablando de eso, sí, que crees que está correcto? ¿Y qué cosas, por ejemplo, tú echaste de menos? Mira, bajo la lógica de la eficiencia, digamos que un gobierno que logra instalarse aprobando muchas cosas, impulsando mediante medidas concretas su programa de gobierno, uno podría plantear la siguiente pregunta, y es que si hay un compromiso genuino por parte de la nueva mayoría con la lógica de la eficiencia, a mí me parecería interesante de que también existiese un compromiso para ver cómo estas mega reformas van a tener resultados concretos e impacto directo en la ciudadanía. Por ejemplo, cómo la reforma tributaria va a disminuir el índice de desigualdad en Chile, el índice de Gini. Cómo, por ejemplo, impulsar una reforma de AFP estatal va a mejorar las... Aterrizar los temas. Claro, cómo va a mejorar las pensiones de los chilenos. Cómo la reforma educacional va a disminuir la brecha que existe hoy en día entre la educación municipal y la educación particular pagada, esa privada. Yo creo que la gente está más centrada en esa reforma, en los resultados concretos de esa reforma, más que en esta suerte de lista lavandería de que impulsamos tal comisión para X tema, que muchas son medidas de corte administrativo y otras son medidas lisa y llanamente comunicacionales, porque convocar una comisión solamente depende del nivel de compromiso, digamos, que tenga en este caso el jefe de gobierno con el tema, digamos. Fernando. Sí, hay algunas que sí, otras que no, digamos. Hay la restitución de la pensión básica solidaria, el pago del bono invierno, el aporte familiar permanente. Yo creo que esas dos cosas ya la gente lo está percibiendo claramente, digamos, ¿no? Que forman parte de las 56 medidas. De las primeras también. ¿No? También yo creo que el proyecto de ley para crear un Ministerio de la Mujer, muy importante, y evidentemente, políticamente, el envío de la reforma al proyecto educacional también es muy importante. O sea, hay cosas que sin duda que están en buena línea. Lo que pasa es que evidentemente también hay otras cosas que son menores, ¿no? Sin duda que estas sí dan una buena señal de la dirección, y yo digo buena señal en relación con la promesa política con la cual tú fuiste elegido,
Porque ese es el punto, ¿no? Porque ¿de dónde tú vamos a decir que es un buen resultado, ¿no? Porque probablemente dentro de libertad de desarrollo van a decir, bueno, son todos pésimos, ¿no? Claro. Pero ¿desde dónde miramos esa situación? Yo creo que la mirada tiene que ser de acuerdo a la promesa política que fue la elección. Si la promesa política de la elección era hacer un Chile menos desigual, no el crecimiento, te das cuenta, no menos empleo, ese es otro tema, sino menos desigual. Por eso te decía que sería lindo, o sea, sería bueno transparentar en el fondo este compromiso efectivo con la eficiencia a través de una bajada práctica, en términos, por ejemplo, si queremos disminuir la desigualdad, que el ministro, digamos, Arenas diga en cuánto se va a disminuir la desigualdad con la reforma tributaria, independientemente de cómo de este listado de las 50 primeras medidas. Yo creo que ese debate de fondo, esa discusión es la que la ciudadanía realmente le impacta. Ahora, nos queda poco tiempo, yo sé que esto es difícil, sobre todo para los analistas, me gustaría qué destacan, qué faltó y si aprueban o no lo que han sido estos primeros 100 días, qué nota le pondrían, por ejemplo. No, yo creo que, o sea, a mí por ejemplo me parece interesante todo el tema de descentralización que está presente. Yo creo que la agenda de descentralización es algo que como país en general necesitamos. Chile es un país extremadamente centralizado, yo creo que fortalecer las comunidades locales y empoderarlas en términos de la toma de decisiones que puedan realizar me parece que es algo interesante. El tema de la agenda energética también yo creo que es algo que como son políticas públicas, digamos, que tenemos que generar los consensos porque son, digamos, políticas de Estado. Yo creo que tienen que ir independientemente de los gobiernos de turno, son necesarios instaurar estos debates independientemente de la trinchera desde la cual se posicionen los actores políticos. Yo creo que eso es relevante. Y como evaluación general yo instalaría este concepto, digamos, de cómo un gobierno bajo esta lógica, digamos, de la eficiencia logra avanzar de manera con un impulso transformador que es evidente, pero descuidando, digamos, incluso renegando en buena medida de actores políticos que juegan un rol, yo creo, determinante en la cultura política del mundo de la centroizquierda en Chile, como es la democracia cristiana. Fernando, para terminar. Yo creo que la luz verde efectivamente está bien encaminado, ¿no es cierto? Hay unas buenas señales que efectivamente vienen a cumplir esa promesa electoral, ¿no es cierto? Un Chile que está siendo transformado, que necesita ser transformado, eso es bueno. La luz amarilla efectivamente tiene que ver con las alineaciones internas. O sea, está bien encaminado, hay muchas cosas que se tienen que hacer, hay muchas cosas que se están empezando a hacer, pero lo que está ocurriendo hoy día es una señal de alerta respecto a qué tanto se puede llegar a hacer eso, ¿no? Esas tienen que ser resueltas y eso evidentemente hay no sé si hay todavía una luz roja, pero sí hay una situación que hay que poner atención si es que efectivamente se quieren realizar esa agenda, si no, de aquí a un año y medio probablemente vamos a estar todos viendo cómo la popularidad de este gobierno quizás no va a estar en su mejor posición. Bueno, perfecto. Fernando García, Jorge Ramírez, muchas gracias. Hay un montón de temas que se quedaron ahí en el tintero, así que, pero por lo menos esto fue un entretenido y buen adelanto de los análisis que hay con respecto al cumplimiento de estos primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.